Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisai Ministry, Ministerios Casa Olivo, un ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Soy Javier Bacallado, compartiremos la bendición de una doble porción de estudio de las Santas Escrituras, de la Biblia, como se conoce en griego, lo cual significa libro, de la Torá, como se dice en hebreo, lo cual significa instrucciones. Instrucciones de un creador perfecto, inmutable, al igual que su palabra, la cual es perpetua, la misma de Génesis, la misma de hoy, la misma del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Un creador fiel en cada uno de sus pactos. Un creador que colocó la plenitud de su presencia, de su palabra en un hombre, descendiente del rey David, de la tribu de Judá, de los judíos, como estaba profetizado, quien entregaría su vida en el madero para pagar por nuestras faltas. Un creador de relación directa, de relación personal y no de religiones. Un creador perfecto, con un solo pueblo, no con multitud de religiones y divisiones, un solo pueblo del cual todos somos parte al reconocerle como el único todopoderoso y obedecer cada una de sus instrucciones. Instrucciones plasmadas en estas santas escrituras para ser luz y perfecta guía en este camino transitorio llamado vida, dirigiéndonos a Él, al Padre Eterno, para ser un ejad, uno solo con Él y habitar con Él en la eternidad. Estamos concluyendo el segundo libro del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, libro que se le conoce por su nombre griego de Éxodo, Shemot en hebreo, lo cual significa nombres. Este maravilloso libro nos relata cómo el Creador le encomienda a Moisés, un hombre de 80 años de edad, pastor de ovejas, ser el instrumento para llevar a su pueblo a la tierra prometida. El Creador libera a su pueblo del cautiverio de un mundo pagano, donde han habitado por largo tiempo, 430 años, con costumbres y tradiciones abominables al Creador. El Creador se manifiesta con todo su poder, evidenciando su soberanía sobre toda la existencia como un Creador único de ella. Al liberarlos, los dotó de todo tipo de provisiones, como lo referencia el libro de Éxodo en el capítulo 12, versículo 35 al 36. El Creador establecería que el primer día del mes de su calendario sería ese momento preciso de la salida de su cautiverio, como lo refiere el libro de Éxodo en el capítulo 12, versículo 2. Qué importante es entender esto. Un creador perfecto en todas las maneras posibles, como nos deja claro que sus meses y sus días no tienen nombre. Es el día primero, el día segundo, el mes primero, el día segundo. Todo cuanto estamos viendo hoy en día son inventos del hombre, de los griegos, de los romanos, de los babilónicos. El Señor nos deja ver aquí que su calendario inicia cuando nos da la libertad, cuando nos libera del cautiverio, ese primer día. Y ese primer mes está definido aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Y también nos muestra que no hay religión alguna establecida en sus santas escrituras, que es un creador de una relación personal con su pueblo. Él tiene un solo pueblo, con una sola ley, donde Él es el único creador. Y aquí en este libro de Éxodo están las bases, la esencia de lo que sería su pueblo. Aquí vemos que todos los descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, y todas las personas que se agregaron a ellos, lo que es considerado como los prosélitos, todas esas personas que le reconocieron como el Todopoderoso, como el único creador, y que seguirían sus instrucciones, como lo dice el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 38 al 49, serían agregados a su pueblo. Moisés lleva al pueblo del Creador al Sinaí, donde el Creador da instrucciones específicas de cómo sería la forma de relacionarse con Él y con toda su creación. Indica que las instrucciones serán perpetuas por todas las generaciones,
que al guardar sus instrucciones serán su pueblo santo, entendiendo que la palabra santo es apartados para él, en su protección y su resguardo, como lo refiere el capítulo 19, versículo 3 de este maravilloso libro de Éxodo, con sus bendiciones y todos sus beneficios por generaciones, como lo podemos ver plasmado en el capítulo 20, versículo 6 del libro de Éxodo. Y que había una señal recordatoria de este hermoso pacto perpetuo que estaba estableciendo el pueblo del Señor con su Creador bajo sus instrucciones. Ese recordatorio sería el día de Shabbat, su santo día de reposo, como lo hemos referenciado en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13, donde se reconoce que hay un solo creador y que este creador tiene un solo pueblo que se regirá bajo sus instrucciones. Las porciones de estudio, las parashot, como se dice en hebreo, que vamos a disfrutar en bendición en este precioso momento con el cual Dios nos bendice, son la número 22 y 23 de 54 porciones en las cuales se estudian los 5 libros de Moisés en un periodo de un año. Sus nombres en hebreo son Vayachel y Pekudei. Vayachel significa congregar y Pekudei significa recuento. Vayachel es la porción de estudio comprendida en el libro de Éxodo en el capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. Y Pekudei es la comprendida en el libro de Éxodo capítulo 38, versículo 21 al capítulo 40, versículo 38. Ambas porciones se integran para reafirmar el amor del Creador sustentado en obediencia a sus instrucciones, que solo pretenden ser una luz y perfecta guía para transitar por este mundo, por el desierto, un gimnasio espiritual de entrenamiento al cual nos convoca el Creador para fortalecer nuestras almas y corazones y poder contener la plenitud de su presencia. Estas porciones dan la relevancia, la importancia correspondiente al día de reposo, el cual es concebido como un templo en el tiempo para congregar a su santo pueblo. La porción Vayachel inicia así. Vayachel Moisés al pueblo del Creador. Congregó Moisés al pueblo del Creador para indicar todo cuanto debían hacer por orden del Creador. Qué hermoso. Y aquí nos está dando una referencia ya de cómo el Señor nos invita a congregarnos como pueblo para poder recibir en obediencia todas sus instrucciones. Continúa esta porción que inicia de una manera clara con una principal instrucción. Durante 6 días se hará labor, mas el séptimo día será un día santo, apartado por el Creador. Y dirige nuevamente al pueblo a ofrecer al Creador todo específicamente cuanto se requiere para levantar ese templo móvil donde Él moraría, el Mishkan. Toda ofrenda debe ser voluntaria, de corazón, como lo refiere el capítulo 35, versículo 5 de este precioso libro de Éxodo. Aquí vemos claramente la referencia que nos hace el Señor a considerar ese santo día de reposo como ese templo en el tiempo. Una referencia clara de cómo nos invita a concebir este espacio de tiempo dedicado por el Señor a poderle escuchar de forma clara, escuchar a cada una de sus instrucciones y poder construir igualmente ese templo móvil en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra alma, donde Él residiría de una forma preponderante, de una forma sólida, contundente, pudiéndose manifestar en nuestras vidas
con esa guía y orientación precisa para poder transitar en ella de la forma correcta. Aquí vemos cómo en el capítulo 35, versículo 10, nos indica que toda persona de corazón sabio entre ustedes vendrá y hará todo lo que él ha ordenado. Donde nos deja claramente en evidencia que esa sabiduría solamente proviene del Señor. Que el corazón sabio debe aferrarse a todas las instrucciones del Señor. ¿Qué es ese corazón el que el Señor requiere? Ese corazón con disposición absoluta en obediencia. En este espacio también da un repaso nuevamente de todos los detalles específicos en sus instrucciones de cómo será construido ese templo móvil, el Mishkan, donde nos da instrucciones precisas, donde no queda un espacio para el ingenio de las personas, para la creatividad. No, el Señor absolutamente todo lo ha cubierto con sus instrucciones, detallando las cantidades que serían empleadas, los elementos que serían empleados, cómo serían trabajados y en qué forma serían colocados, dándonos una claridad perfecta que el Señor da instrucciones para absolutamente todo. El Señor tiene en sus santas escrituras todo completamente contemplado. ¿Y cómo nos hace un referencial hermosísimo que en ese día de reposo que Él ha establecido, y no es que el hombre ha querido por inventiva establecer por encima de lo que ha dicho el Señor de su palabra, es el día en que la plenitud del Padre Eterno reposará dentro de nuestros corazones para entender en cada una de sus instrucciones el camino que debemos seguir. Y vemos en esta porción que nos acompaña también en este estudio, que es la porción de Pekudei, que significa recuento, que inicia de la siguiente manera. Estos son los Pekudei del tabernáculo, donde se detallan de una forma específica absolutamente todo lo que fue empleado para la construcción del Mishkan, del tabernáculo del Creador, siguiendo cada una de las instrucciones del Creador. Todo es tomado en cuenta y considerado por el Creador. Fíjense cómo estas dos porciones de estudio se integran de una forma hermosísima para darnos una clara referencia de cómo el Señor ha establecido todo en sus santas escrituras, sus instrucciones, cómo para el Señor es tan importante que hace un recuento para que se deje ver de forma clara que todo cuanto se ha aportado para la construcción de su templo móvil, el Mishkan, el tabernáculo, es contado y considerado por el Señor. En esta porción el Señor nos hace ver que todo está medido de una forma específica. Se sabe cuánta cantidad fue utilizada, de qué forma fue utilizada, de qué forma fue trabajada, y eso es lo que el Señor nos quiere referir. Aquí no hay de más ni de menos, aquí hay una clara evidencia que el Señor tiene todo completamente especificado en sus instrucciones. No hay espacio para añadirle ni para restarle. El Señor se mueve con precisión absoluta en todas sus instrucciones. Vemos también aquí cómo esta porción de Pekudei, de reconteo, concluye reafirmando en el capítulo 39, versículo 42, que todo lo que ordenó el Creador a su pueblo, a sus hijos, lo hicieron, que lo hicieron tal cual como Él les indicó, y por ello recibieron bendición. La orden del Creador fue siempre específica, incluso estableciendo el día en que iba a ser instituido, que iba a ser levantado el tabernáculo. Dijo que iba a ser el primer día el primer mes del segundo año. Y aquí vemos cómo sigue dándose especificaciones de todos los días de santa convocación, de todos los días que el Señor nos da instrucción. Todos los meses del Señor fueron llamados de esta manera: primer mes, segundo mes, tercer mes, no tenía nombre, solamente esta era la distinción. Y los días igualmente. El único día que tenía nombre era el séptimo día, el cual el Señor llamó Shabbat, porque en ese día se reposó, y eso es lo que significa Shabbat en hebreo, reposo. Y siguiendo sus instrucciones y levantando este hermosísimo templo de instrucciones dadas específicamente por el Señor,
el Señor reposó en él su gloria, como lo dice acá el capítulo 40, el versículo 34 al 38. Y reposó su gloria sobre este tabernáculo, sobre el Mishkan, en una forma de nube. Dice que esta nube representaba la gloria del Creador, que era la que dirigiría la travesía del pueblo del Creador por el desierto, ya que cuando ella se movía, el pueblo se movía, y cuando ésta reposaba, el pueblo reposaba. Que esta misma nube que los protegía durante el día se transformaba en una columna de fuego en la noche, para igualmente resguardarlos y apartarlos de todo mal y peligro. Y esto es lo que significa la palabra del Señor, sus instrucciones. Y esto es lo que significa el día de reposo. Ese espacio que ha concedido el Señor, ese Mishkan, ese tabernáculo donde el Señor reposa en nuestras vidas, en el tiempo nos invita a disfrutar de su presencia. Sí, esto es como una estación de servicio, es un oasis en el tiempo, es ese día y no cualquier otro donde de una forma sobrenatural, de una forma única, el Señor se presenta a través de cada una de las reseñas de sus escritos, de sus santas escrituras, todas estas palabras que fueron plasmadas en este maravilloso libro de los labios de Moisés, dándonos referencia de cómo el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él y cómo nos relacionemos con toda la creación. De que no solamente tengamos ese templo transitorio durante la semana, en ese séptimo día, el día de reposo, el día del Shabbat, sino que tengamos ese templo también en nuestros corazones y alma, que tengamos la capacidad de guardarnos en perfección, en santidad, apartados para Él, recibiendo cada una de sus instrucciones para tener la plenitud de la presencia del Creador en nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver cuando se nos hace reseña en este mismo libro, en el capítulo 31, versículo 16, de cómo el Señor nos indica que el pueblo del Creador deberá guardar el Shabbat. Los hijos de Israel deberán guardar el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Más claro, imposible. Incluso el profeta Isaías, en sus escritos, en el capítulo 56, nos da una clara reseña de que esto que se ha distorsionado, que estas bendiciones solamente están reservadas para una parte del pueblo del Creador, los descendientes de la tribu de Judá, los judíos, es completamente erróneo esa interpretación. Isaías, el profeta, en el capítulo 56, nos deja claramente la visión de lo que un Dios perfecto, un creador perfecto, nos invita como un pueblo. Él no pudo haber querido jamás una división. Nos invita aquí y nos dice, los extranjeros, es decir, los prosélitos, los que no sean descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, quedan invitados a formar parte de este pueblo. ¿De qué manera? Que se unan al Creador para servirle y para amar el nombre del Creador en obediencia, siendo fieles al pacto, guardando el día de reposo. Ese es el anillo de compromiso, haciendo lo que al Creador le es grato, lo que el Creador ordena. El Señor les dará un lugar de morada, es decir, un tabernáculo, un Mishkan, dentro de sus muros de protección, y le dará el nombre de hijos e hijas, nombres perpetuos que nunca perecerán. Hijos e hijas, es decir, parte de su pueblo santo, el pueblo apartado para vivir bajo su protección, donde habitaría Él dentro de sus vidas, siempre y cuando se le guardara obediencia y se le tuviera en conciencia que es el único creador, Él es el único todopoderoso. Y concluye diciendo así, el creador todopoderoso, y aquí dice, Vayakhel, congregará sobre él a todos los dispersos de su pueblo, a Israel. Más claro, imposible. Aquí está la reseña donde el Señor ya tenía en sus intenciones dar las referencias de que si es cierto que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob estaban llamados a ser la base de ese pueblo del Creador,
la invitación era para que una vez que pasaran por esta sumisión ante ese imperio egipcio por 430 años, pudieran ver y contemplar la majestuosidad del Eterno de esa forma que se presentó y los liberó. Y con ellos poder salir de esa esclavitud y transitar en ese camino hermosísimo al que el Señor los orientaba, los llevaba para ir a su tierra santa. Pero las palabras del Mesías a través de los escritos de los apóstoles es completamente reveladora y reafirma todo lo que el Señor nos ha regalado en sus palabras. Lo vemos en los escritos del apóstol Johanán, de Juan, capítulo 14, de los versículos 15 al 31, donde el Mesías dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos Mishkan, haremos tabernáculo en él. O sea que la forma en que el Todopoderoso, el Padre Eterno y el Mesías, en quien habitó la plenitud del Padre Eterno, la única forma de que habite en nosotros es si guardamos los mandamientos. Esto nos da un afianzamiento de lo que acabamos de disfrutar en estas dos porciones, de que cómo el Señor nos orienta a seguir sus instrucciones y que de esta forma sentiremos la plenitud del Creador habitando entre nosotros, siendo esa luz y perfecta guía. Dice acá: el que no me ama no guarda mis palabras. Si tú no guardas ninguno de estos mandamientos, definitivamente no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el Mesías a través de los libros plasmados por sus apóstoles. De Juan, capítulo 14, versículo 15 al 71, no le amas si no guardas sus palabras, y la palabra que habéis oído, por si acaso quedó alguna duda, para esas personas que quisieron malinterpretar un mensaje claro, contundente del Mesías, las palabras que habéis oído de sus labios no es suya, sino de su Padre que lo envió. De tal manera que aquí queda claro en los escritos del apóstol Juan que el Mesías era la palabra, como se conoce en hebreo, la Torá, las instrucciones del mismo Padre humanizadas, en forma de hombre. En ningún momento, no se sabe en qué momento, a alguien se le ocurrió con un culto, con una religión, una secta, inventar que el Mesías, la misma palabra de su Padre, había venido a abolir, a anular todos los mandamientos del Señor. Aquí mismo claramente dice que quien lo ama debe guardar cada una de sus instrucciones y que esa será la forma de garantizar la permanencia del Padre Eterno en sus vidas, igual que la de Él. Nos dice el apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 18 al 19, porque en verdad os digo, las palabras de nuestro Mesías, que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña de la Torá, de la ley, de las instrucciones del Padre, hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido para anular las instrucciones, la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Cualquiera que anule uno solo de los mandamientos y así lo enseñe, no será considerado en el reino del Creador. De tal manera que cualquiera que esté haciéndose portavoz de que nuestro Mesías, la presencia del Todopoderoso hecha hombre, vino a abolir las escrituras, las instrucciones del Padre, ya sabemos que no le ama, y no solamente que no le ama, sino que esta persona que tan solo se atreva a anular cualquiera, así sea el más pequeño de los mandamientos, no será considerado en el reino del Creador. Pero quien bien los enseñe y que los guarde, sí será considerado en el reino del Creador. La invitación para ser persistente y ser portavoces fieles de las palabras y no de los hombres, que todas las instrucciones del Padre, todas las instrucciones del Creador que nos obsequia, con la cual nos bendice, que son para bendición y beneficio, para salvaguardarnos, no es otro el objeto, sino que todo este precioso libro, como se conoce en griego Biblia, y como se conoce
en hebreo Torah. Estas instrucciones no tienen otro propósito que llevarnos al Creador para poder habitar con Él en la eternidad, poder transitar en este espacio que se llama vida, amando al Señor de la forma correcta, manteniendo una sintonía permanente y pudiéndole escuchar de forma clara, haciendo obediencia a todas sus instrucciones y sabiéndole dar el trato correcto a toda la creación. Entonces, entendiendo esto, podemos disfrutar definitivamente de cuál es el propósito de las Santas Escrituras. Al concluir las Escrituras, al concluir un libro, se suelen pronunciar unas hermosas palabras que nos hacen una invitación. En hebreo se dice Hazak, Hazat, Beni, Hasé, que significa sé fuerte y que nos fortalezcamos. Que nos fortalezcamos en la palabra, en las instrucciones del Creador para poder transitar en amor, compasión y misericordia con todo cuanto nos rodea, siendo obedientes permanentemente a nuestro Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.